El día de hoy, 20 de enero del 2022, un día muy favorable para iniciar actividades. Vamos a empezar a hacer una serie de programas, yo, Natalia Aguilar y Oscar. Oscar, por favor, preséntate. Hola, buenos días a todos. Pues sí, mi nombre es Oscar René González y pues vamos a empezar aquí a platicar breves cápsulas, breves historias relacionadas con esto que llamamos Centinelas de la Cultura. Muy bien. Bueno, esto nace por la inquietud que hemos tenido casi simultáneamente, de manera paralela, en vidas diferentes, ¿no? Que nos hemos desarrollado cada quien en su ámbito, pero pues nos ha llevado casi a una convergencia y una importante necesidad de aclarar, primero, qué es cultura. Adelante. Bien, bueno, lo que estamos haciendo es comunidad. Hacer comunidad es esto, interrelacionarnos entre las personas, interrelacionarnos con nuestro medio ambiente, y entonces vamos a construir una serie de relaciones que nos permiten ver y vivir en el mundo, como dice Natalia, de manera sensata. No nada más es lo que vamos experimentando día con día, sino lo que vamos construyendo y vamos haciendo para poder tener mejores relaciones con nuestro medio ambiente, ¿sí? Y desde luego construir un mundo mucho más ordenado, mucho más armónico, básicamente. Muchas gracias, Oscar. Yo, de las cosas que me sorprende es en México, que somos un país extraordinariamente rico. La verdad es que por ser tan ricos, todo mundo quiere un pedazo de México. Pero los mismos mexicanos no nos damos cuenta de toda esa riqueza. Y no me refiero a los minerales o a los litorales o la explotación de la madera, nada de eso, me refiero a nuestras raíces. Bueno, el placer de estar aquí contigo, Oscar, es enorme, porque como tú sabes, tenemos casi 2 años encerrados y tenemos muchísimas cosas, decidimos cambiar el programa. Tenemos una invitada especial que está haciendo ruido al fondo, pero no se preocupen, siempre va a estar ahí, ¿sí? Es nuestra guardiancita, es una lobita, hija de Oscar. Platícales, Oscar. Sí, bueno, sí, efectivamente. Parte de este asunto de vivir en armonía y vivir con la naturaleza es que igual tenemos una relación con los seres vivos que están con nosotros. En este caso, Dashita es una perrita tamascana, que es mitad lobo, mitad husky, y vivir con ella nos lleva, al menos a mí me lleva a aprender cosas nuevas, a ver otra forma de relacionarme con el mundo, ¿sí? No es una mascota, primero que nada, no es una mascota, es un ser vivo con el que comparto el entorno, ¿sí? Pero es un ser vivo con el que viene una serie de vivencias, una serie de experiencias. Y eso mismo sucede con la gente que está a nuestro alrededor, con la persona que vive del otro lado de mi muro, con la persona que vive del otro lado de la calle. Incluso, vaya, no nada más son las personas vivas, los animales, ¿sí? Que son, como te digo, son compañía, son seres con los que estamos construyendo. Son nuestros compañeros en este mundo, ¿no? Y pues a mí todas estas relaciones se me hacen sumamente importantes, por lo cual siempre le daremos importancia a todas las criaturas, chicas o grandes, ¿no? Esto que hablábamos de armonizar no es un problema más que de visión. Nos han entrenado a mentirnos que lo que vemos es lo que queremos ver, ¿sí? La psicología se ha encargado de justificar la maldad,
Yo en mi libro, que ya conociste, Oscar, no le llamo maldad, le llamo estupidez, la estupidez humana, pues siempre ha existido, porque es la ley del menor esfuerzo. Entonces hay todo un grupo de personas que son meramente un 20%, muy flojas. Flojas al grado donde se identifican por la envidia. La envidia entre ellos es algo que es pues una enfermedad tremenda, ¿no? Y para eso no hay vacuna. Bueno, sí, sí hay vacuna. Se llama sensatez. Pero con eso se nace. O sea, es como nuestro sistema inmunológico natural, 100% natural. Y todo lo que no nos ayuda, pues nos hace daño y nos enferma. Entonces, por lo tanto, yo pienso que mucho de nuestros problemas es la falta de percepción. Como bien dices, Oscar, no percibir a las criaturas vivas como seres pues iguales a nosotros, con necesidades iguales a las nuestras, ¿no? Y que ellos también nos perciben a nosotros con nuestras necesidades personales de afecto, de aceptación, de tristezas, de toda clase de emociones. Toda esa gama se comparten con todos estos seres vivos. Entonces, cuando nos convierten en pequeños núcleos donde dicen, no, pues es mi familia contra la familia de acá, o es mi tribu contra la tribu de allá, eh, se acaba la armonía, se acaba la sensatez y empieza a crecer esto que le llamo yo la estupidez humana. Es uno de los tantos temas que vamos a abordar. Una y otra vez vamos a regresar al tema de la estupidez humana, porque tiene solución, porque necesitamos revertir el grado de estupidez al que se ha abordado la gente. Hay muchos grupitos que aprovechan el malestar de la gente para venderles remedios, ¿no? Les pueden vender amuletos, les pueden vender cosas energéticas, o sea, mil cosas. Aquí nosotros no estamos vendiendo absolutamente nada que no sea portátil, que ya traes adentro y que a través de estas presentaciones nos pueden escribir a través de nuestro correo, que lo vamos a poner. De esa manera, ustedes van a brindarnos los temas que les interesan abordar y que a través de pues nuestra experiencia, y bueno, voy a hablar un poco de mí, yo crecí en los primeros meses de mi vida en la Ciudad de México y luego en Salamanca. Pero pues por azares del destino estaba de moda emigrar al país del norte y mi padre nos llevó de niñas, a mí y a mi hermana, muy chiquitas, a Estados Unidos. Uno de cada 5 de nuestros hermanos y hermanas viven del otro lado. Entonces, es una población muy grande y también nos estamos refiriendo a estos hermanos del cono sur, de Centroamérica, porque también la historia es parecida. Somos pueblos conquistados, un mundo diferente con el que se encontraron. Oscar, platícanos con qué se encontraron los conquistadores cuando llegaron. Sí, bueno, sí, el primer contacto relacionado con su medio ambiente, donde cada elemento tiene una representación. Vamos a ir a lo más básico. Vivimos en tierra de volcanes, vivimos en tierra de fuego, valga decirlo de esta manera. Entonces, es importante mencionar que uno de los dioses más antiguos es Huehueteotl. Huehueteotl es la representación de el monte humeante. Entonces, es un anciano que tiene una joroba, que tiene un pebetero en la cabeza y de donde sale el fuego. Huehueteotl es el dios anciano, es el señor de los volcanes. Ahí empezamos a tener una relación. Después tenemos una relación que vamos construyendo con el espacio lacustre, ¿sí? Y entonces
México, por ejemplo, la Ciudad de México, que tiene que ver con la luna y tiene que ver con ese reflejo de la luna en las aguas cristalinas de la laguna, que bueno, que era mucho más que eran dos lagos en realidad, ¿sí? Empezamos a ver después una relación intrínseca con lo que lo que nos alimenta. Y entonces tenemos a una diosa, Xilonen, que nos da un maíz joven, y esa misma diosa después cambia de nombre y se llama Tosi. Entonces pareciera que son diosas diferentes, pero es la misma diosa. Tenemos un eje de nacimiento, crecimiento, envejecimiento y muerte. Incluso los dioses son representados de esta manera. Entonces, cuando llega la gente de Europa, yo no hablo de los españoles porque no llegaron totalmente españoles, llegaron gente de muchos otros lugares. Por ejemplo, viene gente de Holanda, gente de Portugal, en fin. Cuando ellos llegan y empiezan a ver este tipo de relaciones, obviamente es un mundo que no podían entender, no podían comprender. Y entonces hay los famosos choques culturales, ¿sí? Tenemos el famoso choque de decir, bueno, cómo viven, cómo piensan. Sin embargo, aquí era mucho más profundo porque tenía que ver cómo nos relacionamos, ¿sí? Era el pueblo europeo cuando llega aquí, o la gente europea cuando llega aquí, vienen de un mundo depredador, donde el Imperio Romano Germánico busca imponerse sobre otros pueblos y se van estableciendo guerras, se van estableciendo relaciones violentas. Aquí sí había relaciones violentas, también existía imposición, pero todo venía estructurado a partir de la relación de los espacios físicos donde nos encontrábamos. Bueno, vamos por ahí empezando a platicar el tema. ¿Sí, Nati? Sí, perdón, tenía apagado mi micrófono porque de repente entran mensajes, Sí. lo cual me da mucho gusto, pero los vamos a ir programando estas preguntas que nos están haciendo. Efectivamente, la conceptualización del mundo era pues totalmente aunado a su paisaje, a sus ríos, a los elementos más vitales, ¿no? Entonces, pienso que esto se ha perdido. Pienso que las ciudades, precisamente con tantas luces, pues no nos permiten ver ni siquiera el cielo. Tú sabes cómo pues nuestros antepasados tenían pues completamente un entendimiento total de los astros, de los movimientos. El calendario mismo pues es un testimonio de lo avanzado de nuestras culturas. Y lo triste es que la propaganda, la ignorancia más que nada y la visión pues sesgada no permite a las personas entender que lo que encontraron era mucho más avanzado que lo que existía pues en esa misma época en Europa. Entonces, pues queremos aclarar un montón de cosas que pues hemos tenido que descubrir por nuestra cuenta, porque efectivamente se nos han ocultado. Y yo fui de las primeras cosas cuando llegué, porque regresé a México, tenía yo un gran amor a mi familia pues era todo para mí. Eh, Decidí regresar y estudiar arquitectura en México. Mucha gente dice, ¿por qué no te quedaste en Estados Unidos? Digo, porque aquí sí se sabe construir, aquí sí se toman en cuenta los elementos, porque aquí hay una congruencia. Y lo que veía yo en Estados Unidos, en mi propia casa, es que vivía uno con un temor constante, porque la casa no era más que una caja de cerillos. Y en cualquier momento se podía pues evaporizar o quemar o perder, o se la lleva la tormenta, o se la lleva el viento. Entonces, son construcciones muy precarias en las que viven millones y millones y millones, cientos de miles de personas que viven en la zozobra, ¿no? Entonces, esto se va creando una actitud de temor, pero como no tienen hacia dónde dirigir este temor, pues cualquier cosa es un enemigo.
¿sí? Entonces la violencia en Estados Unidos es tremenda, pero tremenda. Pero no porque sean personas violentas, sino porque su necesidad de expresar el miedo que sienten de su propia habitación, porque pues es una habitación precaria, no les ayuda, no les ayuda. Y además está lleno de alarmas, ¿no? Y que cámbiale la batería a la alarma de humo, y que cámbiale, o sea, todo está alrededor de la inseguridad. No hay seguridad, no existe, no va a existir, pero juegan con nuestros sentimientos vendiéndonos un semi-seguridad. Bueno, si pagas tu cuota, tendrás seguro de gastos médicos. Si pagas tu cuota, vas a tener seguro de incendios. Y así sucesivamente, el negocio, los comerciantes han desvirtuado lo que es vivir y han forzado a la gente en vivir en habitaciones pues no sustentables, para nada sustentables. Entonces, pues sí, sí voy a abordar, yo estudié arquitectura, hice mi especialidad en urbanismo, porque pues no me bastaba con saber dibujar y saber diseñar. Decía, pues es que la ciudad completa es un caos. Después me enteré que había una cosa que se llama política. En realidad, tú sabes, Oscar, son los que impiden la ejecución del buen diseño. Platícanos un poquito sobre eso, por favor. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando, a ver, vamos a ver primero cómo se construía en México. Eh, el mundo mexica, el mundo tolteca, el mundo zapoteco, mixteco, va estableciendo construcciones a partir de una interrelación con la salida del sol, la ocultación del sol, pero además con un sistema de iluminación natural. Había que eficientar los recursos lo más posible. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Palacio Quemado, que está en Tula, ¿sí? Vamos a encontrar la pirámide donde se encuentran los atlantes, pero al frente vamos a encontrar el palacio y vamos a encontrar que tiene unas columnas muy altas. Vamos a ver que la entrada viene orientada del oriente y tú entras, en todas las pirámides vas a subir por el oriente hacia arriba, ¿sí? Porque es el lugar donde sale el sol y es donde se ilumina y se comienza a calentar la casa. Vas a ver que hay cuadros y que tienen unas salidas, tienen unos pequeños drenajes, porque eran espejos de agua. Se necesitaban esos espejos para poder iluminar. Si en el día la luz del sol pega sobre el espejo de agua, esta hace una reflexión así, y entonces vamos a ver todas las paredes iluminadas con esos rayitos, esos colorcitos, ¿sí? Que son parte de la reflexión, ¿sí? Pero si es de noche, entonces vamos a ver la luz de la luna y al reflejarse, vamos a aumentar la visibilidad de las casas. Todo esto va aunado también a un pensamiento que tiene que ver con qué vemos, qué leemos, qué oímos, ¿sí? Y entonces la quema de combustible se vuelve menor. No necesitamos tanto combustible para vivir, ¿sí? Salvo en los tiempos de invierno, cuando hace demasiado frío. Entonces ahí se prendían los sahumerios para también mantener las casas calientes. Muy bien, pues obviamente que la forma de hacer las cosas es muy diferente. Y los principios son muy básicos. No mentir, no robar, ¿sí? Cuando tú eres así contigo mismo, pues eres con todos los demás. Pero si la persona a sí misma se miente y se roba, porque bueno, la ociosidad es una forma de robo, pues también va a ser así con los demás. Así que yo pienso que tenemos un
grave problema porque el lenguaje que nos traen es un lenguaje tortuoso, ¿no? Aunque pienso que hay muchas raíces, muy interesantes, y bueno, tú eres lingüista, tú sabes bastante sobre la neurolingüística, y entonces pues yo quiero que poco a poco, ¿no? Ahorita nos vayas dando unas presentaciones de cómo nuestras lenguas originarias se apegaban a esta honestidad y a estos principios, cosa que el árabe también lo es un lenguaje pues muy certero, muy preciso. Digo, yo estudié poco el árabe, pero me encantó, me fascinó. Y una cosa que encontré es lo melodioso del lenguaje. Entonces, entre más antiguo es el lenguaje, más melodioso. O sea, que van hilándose las palabras y las ideas y todo es, pues, como te entra en este concierto del conocimiento que evoca cosas que ya traemos por dentro, ¿no? Entonces, para mí todos los sonidos son fabulosos, pero los significados es muy importante entender los significados de todas estas cosas y creo que como centinelas de la cultura, y hablemos un poquito ahorita sobre qué significa la cultura. A mi entender, la cultura significa el cultivarse, ¿sí? El ayudar que tus raíces crezcan, ¿no? Te fortalezcan. Y entras en contacto con elementos en este espacio que a veces parece oscuro, pero lo dejamos que se estiren, que crezcan y que vayan a sus anchas, todas estas raíces en todas las direcciones y van tocando toda clase de mensajes que vibra la Tierra, que vibra el planeta, que vibran en sintonía, cosa que el viento y todas las demás cosas están en otro orden de movimiento, ¿no? Pero el movimiento es subterráneo. Eh, para mí es vital porque nos sostiene, ¿no? Entonces, cuando vienen esos vientos huracanados, no nos tumban, no nos tiran. ¿Por qué? Porque nuestras raíces son hondas. Y sí, no quiere decir que no pierda uno una que otra rama por ahí, se puede, se vale, renovamos y nos rejuvenecemos con cada dramático movimiento que podemos llegar a tener. Y los hemos tenido durante milenios en este planeta, que es una maravilla que estemos conscientes de que gira, de que las estrellas se mueven y que nosotros como las mismas plantitas tenemos ese sentimiento de renovación, ¿no? O sea, el sentimiento de la curiosidad es una de esas, pues como enamorarse de un tema, ¿no? Entonces, la curiosidad nos la han robado totalmente en las escuelas, a reglazos, regaños, y que cuando para uno la manita y pregunta, te dicen, ahorita no andes haciendo preguntas, no. Y nos callan y nos mandan bien lejos. ¿Tú qué opinas de esta cuestión? Para ti, ¿qué es la cultura, Oscar? Sí, de hecho, la cultura, al final de cuentas, es esa forma en que te relacionas, ¿no? Yo voy a ser muy enfático todo el tiempo en cuanto a cómo nos relacionamos, cómo hacemos la comunidad, cómo nos vamos interrelacionando unos con otros. Hace ratito decías algo muy interesante sobre las lenguas. Vamos, en español la palabra para agradecer algo es gracias, ¿sí? Decimos gracias. Gracias al final viene de una raíz latina que significa gratis, es decir, algo que no te costó. Gracias es decir, pues lo que me diste no tiene valor, ¿sí? Dice, de gracia recibes, de gracia das. Gracias, ¿sí? Gracias, son esas cosas que recibes gratuitamente, ¿sí? Pero en la lengua náhuatl la relación es distinta. La palabra es tlazocamati. Tlazocamati viene de la raíz
tlazoltía, que significa amor. Ka, que es una palabra que no tiene significado, pero que significa que se hace directamente, lo que en gramática llamamos objeto directo. Mati, ma, primero, es mi, es de yo, ti es tú. Entonces es lo que amorosamente te doy. Entonces, el tlazocamati del pueblo mexica, ¿sí? Es eso, lo que yo te doy con amor de mí para ti. Es la forma de agradecer, ¿sí? Mientras que en el mundo greco-latino decimos lo que de gracia recibimos, ¿sí? Entonces te das cuenta que hay una relación distinta. En la primera dices, bueno, esto me lo estás dando y no tiene un costo. Pero fíjate, tú eres el receptor el que está hablando. En cambio acá dices, esto es lo que yo te doy a ti. Y ahí ya hay una relación distinta. Nos estamos relacionando de manera distinta con las personas. Porque lo que yo te doy y lo que yo te doy con mi amor, ¿sí? Y entonces, la tlazoltía es eso que viene dentro de ti y que te permite cuidar a otros, ayudar a otros, ¿sí? Generando una nueva forma de relación. Y entonces entendemos el mundo ya de otra manera, ¿sí? No es lo mismo lo que recibo sin que tenga costo a decir lo que con mi amor te doy, ¿sí? Y muchas lenguas así son. Y lo que hemos encontrado es que muy particularmente lenguas como el finlandés tienen este tipo de relaciones, ¿sí? Existen lenguas como el polaco, por ejemplo, donde la forma de agradecer es tak. Es tak. Y con eso dices sí, con eso dices gracias. Y eso también lo dicen los suecos y también lo dicen los finlandeses y también lo dicen los noruegos, ¿sí? Entonces, la forma en que estamos construyendo nuestras relaciones tiene que ver con la forma en que hablamos, ¿sí? Hay una relación entre el medio ambiente, nuestra lengua, nuestro pensamiento, ¿sí? Y como bien dices, el árabe en ese sentido también tiene este tipo de relaciones, porque la lengua árabe finalmente es una lengua íntimamente relacionada con lo que te viene de arriba y lo que tú das. Excelente explicación, muchas gracias, Oscar. Y efectivamente me acabas de, creo que es importante el elemento de la historia y lo acabas de mencionar, el lenguaje viene, no voy a decir plagado, porque es una palabra a lo mejor brusca, pero enriquecido, se nutrió de todas estas otras historias. Eh, qué opinas sobre la coyuntura de ser una amalgama, Oscar? Sí, de hecho, para nosotros, pues, para los que ya nacimos aquí en México, que crecimos con este montón de culturas que están entremezcladas, que están interrelacionadas, se ganan cosas y se pierden cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas que no pueden estar ni siquiera imaginadas en el pensamiento mexica. Por ejemplo, la palabra reloj o incluso el movimiento. Vamos a empezar por movimiento. Tengo un hijo de 18 años y cuando él está, oye, papá, ¿cuál es el dios del movimiento? ¿Cuál es el dios del tiempo? Y entonces le digo, ¿qué crees? Para los mexicas no existe un dios. Existe una palabra que es olin, y el olin es el movimiento, porque para los mexicas es perfectamente claro que hay que llegar de un lugar a otro, que nada existe si no se mueve. Cuando nosotros vemos el famoso círculo del central de los 4 soles en el calendario azteca, lo que conocemos como el calendario azteca, sí. La gente piensa que eso es estático, pero no. En realidad son 5 puntos. Tenemos uno que nos hace una referencia a donde sale el sol. Revisando el asunto del calendario,
vamos a ver esto. Es una cruz, no es esto, ¿sí? Y entonces vamos a ver un eje que nos dice de dónde sale el sol y dónde se mete. Y luego vamos a ver, tener otra relación de dónde viene donde no hay luz y donde sí hay luz, ¿sí? Y entonces, en estos dos ejes hay un punto en medio. Esto es Oli. Y entonces es cuando todo comienza a girar. Y entonces, cuando podemos entender que todos son movimientos, por eso podemos entender que a diferencia de los hindúes, por ejemplo, no hay un dios del movimiento, sino que el movimiento es un proceso, es una acción, y eso es parte de nuestro pensamiento. Cuando tenemos al Olin, otra vez, lengua, observación de la naturaleza, pensamiento, comienza a construir la cultura. Es ahí donde estamos construyendo cultura. Cuando Natalia dice, la cultura tiene todo esto que ver con la siembra, ¿sí? Es un pensamiento que nos viene precisamente de Occidente, y eso es interesante porque nosotros lo tenemos mezclado. Nosotros perdimos esa parte de cómo entender la cultura, pero adquirimos esta otra, ¿sí? Y entonces decimos, la palabra cultura como tal significa cultivar, viene del latín, ¿qué es eso? Es cuando tú cultivas algo. Tiene que ver con una relación de cómo el pensamiento es como una planta. Una forma de aprender pedagogos en algún momento. Lo que pasa es que el niño nace con una mente vacía y entonces tenemos que sembrar en esto, hay que irlo ayudando a crecer y eso se hace con la lectura, se hace con el acceso a la pintura, el acceso a otras cosas. Mientras que acá no, acá dices, no, tú naces ya con algo que ya está ahí, ¿sí? Eso posteriormente algunos lingüistas como Chomsky lo fueron fundamentando. A eso le llaman la innatez. Hay un conocimiento previo que viene cargado, decía Chomsky en las conferencias Wilhelm, decía, nadie puede aprender sin la existencia de un conocimiento previo. Entonces, los seres humanos tenemos un conocimiento previo precargado, ¿sí? Que son reglas mínimas que compartimos todos los seres humanos. Por ejemplo, todos sabemos que para hablar hay que literalmente mover la lengua, ¿sí? Entonces, todos los bebés hacen el mismo ejercicio. Empiezan y entonces, voy a liberar un poquito mis labios. Entonces ellos comienzan diciendo ba, be, bi, bo, bu. Y entonces, y nosotros decimos, no, balbucean. De ahí viene la palabra balbucear. Balbucean. Muy bien, el asunto de la cultura es que estamos cultivando. Ahora, hay un grupo que prefiere tomar la cultura como si fuera una forma de ocultar, o sea, relacionado con la palabra ojo de latín, ¿no? Ocultare, ¿no? Como los magos que te enseñan la moneda y luego la esconden y luego la sacan detrás de tu oído, ¿no? Entonces son trucos. Confunden la cultura con lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, ha habido una gran ocultación, ¿no? Y nos han tratado de crear esta confusión. O sea, la verdadera crianza, ¿no? En castellano, si quieres llamarle de alguna forma, es esto que decías tú de la planta. Y creo que se representa muy bien en el árbol de la vida, que pues tenemos en todas nuestras culturas esta figura del árbol de la vida, cosa que depende de la interpretación que hagan, ¿sí? Cada quien a veces cambian la interpretación
Y ahí es donde se vuelve la confusión, ¿no? Entonces, pues el día de hoy yo creo que le vamos a dar un hasta aquí por ser el primer programa, pero pues está abierta la invitación a todas las personas. Oscar, te agradezco mucho. Vamos a tener muchas de estas sesiones en las cuales vamos a hurgar por todos estos temas que son maravillosos y te agradezco muchísimo pues esa sabia y honda pues, experiencia que posees y que estás dispuesto a compartir con el auditorio que pues estamos empezando a cultivar, ¿verdad? Y a nuestra compañerita está atrás, que también ya quiere participar y decir, hola, ¿qué hubo? Ya, ¿qué pasó conmigo? Dile, ya, terminamos de estar aquí en la pantalla chica. Y nos vemos en la próxima. Adiós,